Hoy día vamos a continuar con este estudio de Génesis, ¿no? Con los descendientes de Abraham. Y hoy día vamos a ver la vida de Jacob y Esaú, que es una historia muy inquietante. Pero antes de eso vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 25, 1, 6. Aquí no me voy a detener mucho porque nos vamos a centrar en la vida de Esaú, ¿no? Y de Jacob. Pero vemos aquí en el capítulo 25 que Abraham tomó otra mujer de nombre Cetura. Si ustedes vamos a ver nuestras Biblias, en el capítulo 25 dice así la palabra: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simra, a Jocsán, a Medam, a Madián, a Isbac y a Súa. Y Joxac engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán, y los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Ávida y Elda. Todos ellos fueron hijos de Cetura, y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces vemos aquí, una vez que Sara murió, ¿no? Hemos visto las semanas antepasadas, Abraham tomó otra mujer llamada Cetura, y dice que Abraham tenía 137 años cuando murió Sara, por lo que todavía le quedaban 38 años extras de vida cuando ¿no? Isaac significa, Isaac es el hijo, significa risa, ¿no? Y en hebreo se dice Yitzhak. Y se casó, hemos visto la semana pasada que se casó con Rebeca, y este fue un matrimonio maravilloso que fue todo orquestado por el Padre, ¿no? Y Abraham se quedó solo y se convirtió en un hombre solo, ¿no? Solitario. Después de algún tiempo dice que él decidió poner por obra la palabra que no es bueno que el hombre esté solo y necesitaba una ayuda idónea, y finalmente él decidió volverse a casar, ¿no? Y se casó con esta mujer llamada Cetura, ¿no? Y esto lo vemos aquí en Génesis 25:1. Cetura significa cubierta con perfume o con incienso. Eso es lo que significa ese nombre, ¿no? Y hemos visto también que todos los nombres en hebreo nos muestran la naturaleza de la persona, y esto nos está mostrando que ella era una mujer de oración, que ella era una creyente, porque su nombre dice cubierta con perfume o incienso. Entonces vemos que Cetura, ¿qué significa, chicas? Cubierta con incienso y perfume. O con perfume o con incienso, y que nos está hablando de que ella era una mujer de oración, ella era una mujer pía, ¿no? Ella no se sabe mucho de ella, pero con certeza que no era una cananea, porque Abraham, por lo mismo que Abraham no le permitió a Isaac casarse con una cananea, tenía que ser una creyente. Pero lo hermoso de esta historia de Abraham, ¿se acuerdan cómo el Señor le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser numerosa como la arena del mar, incontable como las estrellas, incontable como el polvo? Empieza a darse esta palabra profética, se empieza a dar cumplimiento, ¿no? Primeramente vimos que él tuvo a Ismael, luego tuvo al hijo de la promesa, que es Isaac, y con esta mujer tuvo 6 hijos. En total, hasta este momento, Abraham tenía 8 hijos. 8 es como un nuevo comienzo, y vemos que así se empieza a cumplir esta promesa preciosa que Dios le dio a Abraham. Sin embargo, cuando nosotros vemos en comparación con los hijos de Cetura, Abraham dice que le dio todo cuanto tenía. En el verso 5 dice: Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y le envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces vemos que Abraham entregó todos los bienes a Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac era el heredero de la promesa, era el hijo de la promesa, pero eso no quitaba que Abraham amaba a sus otros hijos.
pero Isaac era el hijo de la promesa. Y acá la palabra nos muestra perfectamente la diferencia, porque dice que le dio todo, él heredó todo. Pero a los hijos de las concubinas le hizo dones y regalos mientras él todavía estaba con vida, ¿no? Y esos regalos que le dio a los hijos de las concubinas fueron rebaños de ovejas, ¿no? Y dice que hay otra palabra en el verso 6, dice que los separó de Isaac enviándolos lejos. ¿Por qué los separó, no? ¿Por qué los separó? Porque él aseguró que él se aseguró de que Isaac estuviera lejos de sus hermanos por celos. Él tenía que guardar al hijo de la promesa, ¿no? Y vemos que finalmente, después de todo esto, Abraham, ahora vamos a ir al verso 7, al capítulo 25 del 7 al 11, nos narra la palabra, no lo voy a leer para no hacerlo largo, pero narra la muerte de Abraham, y también Abraham dice que vivió 175 años, ¿no? Génesis 25, 7. Dice así la palabra: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Nuevamente, en este capítulo 25 vemos la cueva de Macpela, vemos también el cumplimiento de la promesa que Yahvé le dio a Abraham en Génesis 15, cuando le dijo que él iba a ser sepultado cuando ya era él viejo, anciano, ¿no? Aquí Isaac tenía 65 años y sus nietos, los mellizos Jacob y Esaú, que ahorita recién vamos a ver su nacimiento, tenían 15 años. Entonces, esto nos muestra que la palabra así está escrita, ¿ya? Para que ustedes sepan, no es que me he salteado ni me he adelantado, no. Así es la palabra, no tiene una correlación, pero para que ustedes sepan, Isaac, cuando su padre murió, tenía 65 años y ya tenía sus nietos, mellizos Jacob y Esaú, que tenían 15 años. Esto nos muestra, para ver después la vida de sus nietos, Abraham vio crecer a sus nietos, los vio crecer hasta los 15 años. Y si los vio crecer, quiere decir que los nietos tuvieron influencia de toda la palabra de Dios que había sido sembrada en la vida de Abraham para darle a sus nietos, ¿ya? Entonces vemos que aquí también, cuando el Señor dice, y estos fueron los días de Abraham, ¿no? Y dice acá la palabra en el 8, y Abraham murió de buena vejez, anciano y lleno de años, ¿no? Una cosa es vivir una larga vida, pero otra cosa muy distinta es vivir una larga vida, pero satisfactoria, en bendición. Abraham murió de esa manera. Abraham murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y lo que quiero que subrayen, para que tomen nota ahí, que fue a reunirse con sus antepasados, dice en el verso 8, ¿no? Y se unió a su pueblo, y miren lo increíble, aquí aparece otra vez Ismael. ¿Se acuerdan que Ismael había sido echado fuera con su madre? Pero dice que a la hora que murió su padre Abraham, Isaac e Ismael, sus hijos, lo enterraron en la cueva de Macpela. Otra vez viene a colación la cueva de Macpela, que significa la cueva de 4, que es la prueba fehaciente donde los patriarcas están enterrados ahí, ¿ya? Y esto les vuelvo a decir también, que Abraham compró la tierra, ¿no? La tierra a los hititas, para que después no le saquen en cara o no digan algo. Y esto es profético. ¿Por qué él lo compró? Porque la tierra le pertenece al Señor. Él lo compró aún sabiendo que el Señor le había heredado la tierra, ¿ya? Y esto es para nosotros también. ¿Dónde va a ser nuestra heredad? ¿Dónde vamos a pasar el resto de la eternidad, en el milenio? ¿Dónde vamos a pasar? Vamos a pasar en la tierra de nuestra heredad, porque si nuestro padre Abraham le prometió a la descendencia, que empezamos a ver aquí como ya son 8, y hasta el día de hoy nosotros somos descendientes de Abraham, también la promesa de la tierra
es para nosotros, ¿ya? Entonces, esta es la primera, dice que él vio su corazón, vio los deseos de él vio los deseos de su corazón cumplidos, y es la primera vez que Génesis menciona que hay vida más allá de la tumba. Nosotros ya lo sabemos, pero para los nuevos, los que no lo saben, si vamos a Hebreos 11:13, vamos a ir rápidamente a Hebreos 11:13. Y aquí vemos que Abraham estaba viviendo por fe, ¿no? Todo lo que estamos viendo en Génesis lo corrobora el libro de Hebreos. Hebreos 11:13, el 16, lo puedes leer, el cita Linda. Sí, Hebreos 11:13. 11:13. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hasta el 16. ¿Seca? Hasta el 16. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. El 17. No, hasta ahí nomás. Entonces vemos que aquí por primera vez menciona, ¿no? La primera vez que Génesis menciona que hay vida más allá de la tumba, porque Abraham, como acaba de leer el cita, estaba viviendo por la fe cuando murió, ¿no? Y miren lo que dice acá, conforme a la fe, ¿no? La fe dice que es la certeza, que la fe, dice en el capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿ya? Y aquí quiero yo quedarme un segundo. Dice, ¿qué es la fe? Cuando nos pregunten, ¿no? La fe se llama emuná en hebreo. La fe también significa fidelidad, ¿no? Y nuestro Padre es fiel y cumplidor de sus promesas. Y dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Miren, es la fe de lo que, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio algunos. Entonces, ¿la fe qué es? La fe no es ver. La fe es creer en las promesas que Dios te ha dado y esperar que se cumplan. Esto te lo estoy yo parafraseando, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y esta mañana Dios quiere reiterarte las promesas que te ha hecho para que tú te llenes de fe, como estamos viendo la vida de Abraham, te llenes de fe y sepas esperar en el tiempo preciso que Dios va a cumplir las promesas que Él te ha hecho, porque la fe es igual a emuná, y emuná, una de las palabras que nos hablan de la fe es fidelidad, fiel, ¿no? Y dice acá, miren lo precioso que dice acá, volviendo a lo que leyó el cita, en el verso 13 de Hebreos 11, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Miren cómo la palabra engrana perfectamente. En Génesis 12 vemos que Abraham le hace la promesa, que Dios le hace la promesa a Abraham. ¿Recuerdan? Le hace la promesa a Abraham, pero él tuvo que pasar un montón de tiempo, la esposa era estéril, ¿no? Y no veía la promesa. Quiso ayudar a Dios, Sara, y por eso es que viene este hijo. Antes del hijo de la promesa viene Ismael. ¿Ya? Pero no solamente queda ahí, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Él no vio la descendencia de como le había prometido, incontable como la arena, incontable como las estrellas, no vio, ¿no?
pero él murió sabiendo que eso se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque dice acá, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos. Y eso es lo que quiere el Señor hablarnos en esta mañana, que tus promesas la mires de lejos porque están por llegar a tu vida. Amén. El Señor me ha cambiado toda la prédica, no tengo nada de lo que te estoy diciendo en mi nota, pero esto es lo que Dios me está dando para ti. No sé quién espera algo en su corazón. No sé quién espera algo, así anhela algo en su vida, que Dios ya le ha prometido y aparentemente se está tardando. Pero Dios dice que ellos lo miraron de lejos. Hagamos como nuestro padre Abraham, que miró de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere activar tu fe en esta mañana. Yo tengo varias promesas que todavía no vienen a mi vida. Y a veces decaigo y digo, ay, pero ¿cuándo, Señor? Ya se va el tiempo. ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo, Señor? Pero ahora el Señor me está diciendo en mi espíritu que lo que el Señor nos ha dicho yo lo tengo que ver de lejos, pero viniendo, dice, y creyendo. Voy a asirme de las promesas que me has hecho tú, Señor. Hace 5 años, hace 4 años he pactado contigo, pero hoy día el Señor no solamente es a mí, sino es a todos los que estamos aquí. Señor, lo que tú nos has prometido lo veo de lejos, pero cerca, viniendo, porque yo he creído y lo saludo. ¿Ya? Entonces todos los que tenemos una promesa le vamos a decir, Señor, creo en tus promesas, Señor. Lo veo de venir de lejos y por eso le doy la bienvenida, le saludo a mi promesa. ¿Ya? Así tú vas a activar tu fe, aunque no veas nada. La fe no es ver, la fe es creer en lo que Dios te ha dicho. No importa cómo, no importa cuándo, Él lo va a cumplir. Y dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, Abraham no había visto la tierra, no había visto la descendencia que le había prometido, pero él seguía confesando que era un peregrino sobre la tierra. Y esto es lo que estamos viendo, que Génesis nos habla, que por primera vez hay vida más allá de la tumba. Eso es lo que te quiero decir, pero el Señor lo cambia. Entonces el verso 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Tú y yo tenemos que saber que esto no es nuestra morada final, que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que lo que Dios ha prometido para nosotros es más grande que tu casa, que tu departamento, que lo que tú tienes ahora. Lo que ha prometido es una ciudad sobre la roca, sobre Yeshua, una ciudad celestial, ¿no? Y vemos aquí que dice acá en el verso 14 de Hebreos, dice, porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella tierra en la que salieron, cuando salieron, ¿se acuerdan? Al desierto, ciertamente podían ellos volver. Entonces, el Señor me habla ahora. Todos los que hemos venido a los pies del Señor, quizás alguno está desanimado ahí donde estás escuchando o aquí en mi mesa y quieres volverte atrás, quieres volver a antes. No puedes volver. Este es un caminar para avanzar, no para retroceder, ni para quedarte estancado, ni para volver. Amén. Porque si te vuelves, entonces quiere decir que perderías tu salvación, perderías todas las promesas que Dios le ha dado a su hijo Abraham, que son también para ti y para mí. Y acá lo dice, ¿no? Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero, hay un pero en la Biblia, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos saben que hay una ciudad que está siendo preparada para ti y para mí? Esa ciudad por fe la vio Abraham. En esa ciudad va a estar se va a cumplir totalmente lo que Dios le dijo a Abraham. En esa ciudad vamos a ver a toda la descendencia de Abraham, a los incontables, vamos a ver en esa ciudad celestial. Ahora vamos a volver a Génesis 25, rapidito, vamos a volver a Génesis 25. Donde estamos viendo, y dice acá la palabra en Génesis 25, ahora tengo que volver, ¿no? Que
Isaac dice que, Abraham murió, dice, de buena vejez, anciano, lleno de días, y fue unido a su pueblo. Esta palabra unido a su pueblo, ¿no? Hemos visto también que hace un momentito que Abraham vio crecer a sus nietos, que recién van a nacer todavía, pero así está escrita la palabra en ese orden. Entonces vemos que una cosa es vivir una larga vida y otra cosa es vivir una vida con bendición, una vida con satisfacción. Por eso es que Abraham murió de buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y dice que se fue a reunir con su pueblo. Literalmente se fue a reunir con su pueblo satisfecho porque vio los deseos de su corazón cumplidos. Esta es la primera vez que Génesis menciona que hay vida más allá de la tumba, ¿no? Y vemos que cuando la palabra dice que él fue a reunirse con su pueblo, esto es increíble porque significa que él fue al lugar de los muertos, pero no se está refiriendo al lugar donde van los muertos sin Dios, se está refiriendo al destino del espíritu del hombre que caminó con el Señor. ¿Me dejo entender? Sí. Nosotros cuando morimos vamos a ir al mismo lugar donde van los creyentes, donde van los que han caminado con el Señor, como lo dice Santiago 2:26. ¿Quién lo quiere leer? Santiago 2:26. Rapidito vamos a ir. Bueno, no voy a correr, si me demoro ya tendremos que hacerlo en otro día. Esto, lo de la vida de Abraham, es largo. Según Santiago 2:26, sin perder, por favor. Aquí a Carito, ¿puedes leerlo? Santiago, Carito Nay. Sí. Santiago, le voy a esperar. A mí yo todavía no lo encuentro tampoco. Estoy buscando. Estamos buscando. ¿Antes o después de Hebreos en Santiago? Después. Está perdido Santiago está perdido. Santiago 2:26. Santiago 2:26, yo todavía no lo encuentro. A ver, léelo. Ya, Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. A ver, vuélvelo a leer, Carito, porque no lo encuentro yo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Miren qué importante lo que dice, ¿no? Como el cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Te das cuenta de lo que significa la salvación? Una persona que no tiene a Yeshua solamente tiene cuerpo y alma, no tiene espíritu, ¿ya? Pero cuando nace de nuevo es cuando tú vuelves a ser, tu espíritu vuelve a ser vivificado. Cuerpo, alma y espíritu, una sola unidad. Entonces vemos que los que se mueren en Yeshua van a ir al lugar donde están los muertos en él, como dice Apocalipsis, no me acuerdo dónde, dice, bienaventurados los que mueren en él, Señor, dice, sí sé el versículo, pero no sé, creo que es Apocalipsis 14, pero está en Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en él, en el Señor, ¿no? Una cosa increíble es morir en el Señor, y otra cosa es morir sin el Señor, ¿no? Por eso dice bienaventurado, feliz, dichoso. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros darle gracias al Señor? Que somos salvos. Y tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por eso es que este evangelio tiene que correr de boca a boca para que nuestros familiares también vengan al Señor. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento el reino de los muertos también se llama Seol, y en el Nuevo Testamento con el Strong es el número 399 y es el Hades. Este es el lugar temporal para los espíritus que esperan la resurrección. ¿Ya? El cuerpo no, dice que carne y sangre no heredará el reino de los cielos, pero tu espíritu, el espíritu de las personas que mueren en el Señor van a este lugar Hades, o el lugar, el Seol, donde están como dormidos o donde están esperando, que es la antesala del paraíso, están esperando la resurrección. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que saber. Esto también lo podemos ver, no voy a ir ahora, pero para los que quieran verlo, lo puedes ver también como el nombre del seno de Abraham, el Seol o el seno de Abraham, ahí está la diferencia, y eso lo vemos en Lucas 16:22 con la parábola del rico y Lázaro, ¿ya? Entonces vamos a seguir viendo, ¿no? También vemos aquí en el verso
9 al 10, que nuevamente toma protagonismo Ismael y viene juntamente con su hermano Isaac a sepultar a su padre Abraham, ¿no? A su padre Abraham, que se quedó a vivir, dice, con su padre Abraham, lo sepultaron en la cueva de Macpela. Acuérdate, cueva de Macpela es la cueva de 4, porque están los 4 patriarcas ahí, que está cerca de Mamre, ¿no? Y este era el campo que Abraham le había comprado a los hititas, y enterraron a Abraham juntamente con Sara, su mujer. Vamos a ir al verso 11, ¿no? Y sucedió después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a Isaac, y empieza acá su hijo, y habitó Isaac en la tierra del viviente que me ve. En hebreo, este pozo del viviente que me ve, en hebreo es Lahai Roi. Lahai Roi, ¿ya? Ahí apúntalo, en hebreo es Lahai Roi. Cerca de ese pozo, los pozos hablan de bendición, los pozos tienen que ver con agua, tienen que ver con esa bendición, y también la palabra en el capítulo 25 nos narra los descendientes de Ismael. Y miren, miren cómo ya vemos la promesa de Abraham tomando cuerpo, teniendo cumplimiento. Miren cuántos hijos tenía hasta este momento Abraham, 8 hijos. Ahora vamos a ver los descendientes de Ismael. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara, es el verso 12. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael nombrados en el orden de nacimiento. Miren, cuando tú veas tanta perfección en la palabra, en el orden de nacimiento, nombrados uno por uno, es porque estos nombres a lo largo de la Biblia van a tomar preeminencia o importancia. Ningún nombre deja de ser importante en la palabra, ¿ya? Solamente cuando no son nombrados es como la mujer de Lot, que solamente se le nombra ahí, pero no más, ¿ya? Estos pues son los nombres, dice, ¿no? El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar. Y aquí empieza la larga lista. Y en el verso 16 dice, estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres. Y pon atención, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. El número 12 otra vez. 12 son las tribus y 12 también, 12 príncipes también tuvo Ismael. Estos no son los hijos no son las 12 tribus de Israel, por si acaso, ¿ya? Pero para que veas cómo se va multiplicando. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Esto te tiene que hacer pensar que él también fue unido a su pueblo, igual que la misma palabra de Abraham, que quiere decir que Ismael fue un creyente. ¿Ya? Y esto es profético porque Ismael representa al pueblo que va a venir ahora, no les voy a decir. Entonces quiere decir que también al final de los tiempos Dios va a tener misericordia del pueblo árabe y también se van a convertir. Dios ha venido a cumplir sus promesas, ¿ya? Y dice en el 18, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que es el enfrente de Egipto, viendo a Sir, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y aquí la historia, esta es la historia que estamos leyendo, pero ahora nos vamos a preparar para estudiar la vida de Jacob y Esaú. Esta es una historia inquietante, llena de maravillas, ¿no? Y vamos a entender muchas cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día, porque él es el hijo. ¿Por qué hay tanto pleito entre Israel y los árabes? Te quiero decir también para los que no saben, que nosotros tenemos que estar mirando lo que pasa en Israel. Israel, dice la palabra, que es la copa del mundo que va a hacer temblar al mundo, la copa que hará temblar al mundo. Lo que pasa en Israel repercute proféticamente para todos los creyentes, para todo el mundo. Aunque el mundo nos está haciendo mirar a Rusia, está viendo todo eso tiene que ver con los últimos tiempos. Al final, todas las grandes potencias van a ir contra Israel. No te olvides de eso. Y aquí vamos a empezar a ver cuándo comenzó ese conflicto, cuándo comenzó esto. Todo comenzó en el vientre de Rebeca.
Entonces vamos a ver la historia, vamos a ver en el verso 19, 25-19, lo voy a leer por partes, ¿ya? Estos son los descendientes de Isaac. Mira, primero nos muestra los descendientes de Ismael arriba, ¿no? Pero ahora dice, nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac, dice, de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahvé por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahvé y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si así es, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y respondió Yahvé, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hasta aquí nomás voy a leer y después vamos a seguir viendo lo demás, ¿no? Entonces, esta historia que vemos aquí ha desconcertado a muchos. Muchos no entienden el sentido de justicia parece el sentido de justicia de Dios, y muchos han caído en cuestionar la justicia, la equidad del Señor. Y se preguntan, ¿por qué permitía Yahvé que Jacob, cuyo nombre significa suplantador, se aproveche de su hermano y lo engañe para quitarle el derecho de la primogenitura? Pero aún se preguntan muchos, ¿no? ¿Por qué Yahvé usaría a Jacob como el patriarca para fundar la nación de Israel? Estas preguntas que van a venir a nuestras mentes van a ser respondidas con la ayuda del Señor en esta mañana, aunque veamos un cuadro que no se comprende, pero hoy día el Señor quiere que nosotros cavemos profundamente y desenterremos este tesoro escondido aquí que habla de de los últimos tiempos, que habla de toda la historia que se está tejiendo en el mundo, ¿no? Así que nos vamos a preparar para eso. Entonces vamos a ver lo siguiente. Cuando dice estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, Isaac dice que engendró Isaac engendró a Abraham. Jacob engendró a Isaac a los 40 años, ¿no? Cuando tomó dice que él tomó a los 40 años, tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, ¿no? Y otra vez dice de dónde era, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Pero ¿qué pasaba? Dice que ellos se casaron y ellos tenían la promesa de su padre Abraham, que estaba corriendo a través de ellas. Es más, Rebeca, cuando sale de la casa de sus padres, ¿qué cosa le profetizaron? Que iba a ser madre de millares. ¿Se acuerdan? La semana antepasada. Ya. Pero aquí algo pasa. ¿Cómo? ¿Dios no cumple sus promesas? No. Miren, dice que Isaac dice tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca y no podía, dice, y oró Isaac a Yahvé por su mujer que era estéril. Era estéril. O sea, increíble, pero ¿cómo ella era estéril? ¿No? Dice que era estéril, pero el Señor nos quiere mostrar algo. Nos quiere mostrar algo a las parejas. ¿Quién tiene que orar? El hombre. Una de las cosas que Dios nos muestra es que Isaac oró por la esterilidad de su mujer y el Señor le respondió. ¿Ya? Le respondió y dice, ¿cómo le respondió? Que su mujer concibió. Pero los niños, dice que ella no solamente concibió uno, concibió 2. Ahí ya vemos que de 2 en 2, ¿no? O sea, cómo vemos la multiplicación. Pero había algo increíble en esta historia, pero los niños, dice, luchaban juntos dentro de ella. Y ella empezó a tener fastidio. Era tanto el pleito de estos 2 bebés, ¿no? Que era notorio, que era fastidioso para ella. Y en el verso 22 dijo, y los hijos luchaban dentro de ella, y tanto era la lucha y el fastidio, que ella dijo, ¿para qué vivo yo? No puedo. Este embarazo de 9 meses me está consumiendo. Esto era una cosa espantosa, un pleito, ¿no? Y esto nos debe hacer entender a nosotros que hay una lucha de simientes. Esta lucha de simientes ya estaba engendrado en el vientre de Rebeca. Y esta lucha la vamos a también hacer paralela con nuestra vida, ¿ya?
No sé cómo lo estoy dando, pero tienes que entender que dentro de nosotros hay dos naturalezas. Una que es Jacoba y otra que es Esaú, ¿ya? Entonces dice que ellos luchaban dentro de ella y ella dijo, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Esta palabra preciosa que fue a consultar al Señor quiere decir que fue a orar al Señor, que le fue a pedir en oración, ¿no? Y el Señor, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, todo lo que tengamos que dudas, algo, consulta al Señor, anda a Él, diles, ábrele tu corazón, derrama tu corazón y dile, Señor, esto me está pasando, te quiero consultar, ¿por qué? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y el Señor le dijo de frente, el Señor, cuando ella ¿qué le preguntaría? No dice la palabra, pero suponemos que ella le fue a decir, Señor, ¿por qué dentro de mí mis hijos luchan? O ella ni sabría, porque ahí no había ecografías. ¿Qué pasa con este embarazo? ¿No? Y el Señor le revela que tenía 2 hijos en su vientre. El Señor le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. No le dice 2 hijos. Escucha esto. No le dice 2 hijos hay en tu vientre, sino 2 naciones. ¿Por qué? Porque de estos 2 hijos iban a venir 2 naciones. Hoy en día lo vemos, la nación de los judíos que están en Israel, hoy en día los que sabemos nuestra identidad, que somos Israel, pero no somos Judá, porque Judá es nuestro hermano, y vemos a las naciones árabes, a todos los árabes, que son incontables, que son un montón, que también son hijos de Abraham. Estas 2 naciones, estos 2 pueblos, hoy en día tienen el mismo conflicto, ¿ya? Lo mismo que estaba sucediendo en el vientre de Rebeca, sucede hoy en día, y esto todavía tiene que darse más abiertamente. Lo que vemos, esta lucha de año en año, esto se va a dar un día abiertamente. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Le dice, 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos serán separados de tu cuerpo. No le dice 2 hijos, porque el Señor ya está viendo la prole, está viendo lo que le había dicho a Abraham, está viendo la multiplicación de la arena, de las estrellas y del polvo. Y un pueblo, le dice, será más fuerte que otro, y el mayor servirá al menor. Entonces yo te pregunto, ¿quién será el mayor? Vamos a ver quién salió primero, porque aquí el Señor le dice el mayor, y sabemos que yo que tengo mis nietos mellizos, el que salió primero es el mayor. Entonces, ¿quién salió primero? Mi Isabelita. Es la mayor. Después a los minutos salió el otro bebé, no, Rafa. Pero, o sea, eso es para que veas el orden. Entonces, aquí vamos a encontrar varias similitudes con las matriarcas. Primeramente, encontramos que entre Abraham e Isaac, encontramos que Rebeca, la esposa de Isaac, no podía tener un hijo, era estéril, ¿no? Igualito la esposa de Abraham, que era Sara, también fue estéril. ¿Se acuerdan cuántos años tenía Sara cuando concibió? Para que vean, cuando Dios promete, concibió cuando ella tenía casi 100 años, cuando la costumbre de las mujeres había cesado, pero para que entiendas que es el Señor el que abre matriz, no es el hombre. Amén. Dios dice en su palabra que Él es el que tiene el poder de abrir matriz. Y hoy día quiero soltar esa palabra, que el Señor va a abrir matriz en palabra de vida. No solamente para las madres, no solamente para mi Karen, sino para todos, para poder traer hijos para la gloria del Señor de 2 en 2. Que el Señor abra la matriz espiritual para que podamos traer hijos espirituales. Amén. Entonces, tener hijos es importante, pero cuanto más importante era para Isaac y Rebeca. Para ellos era sumamente importante, porque un niño era la representación del pacto y de la promesa que Dios le había dado a Abraham y a ellos también, sin la cual el linaje de Abraham y sus promesas, de todo lo que había proclamado, llegarían a su fin si no tendrían un hijo. Entonces, lo lindo de acá es para que nosotros aprendamos a decirle a nuestros esposos que oren. El esposo ora y Rebeca concibió, ¿ya? Rebeca concibió. ¿Por qué? ¿Por qué permitiría Yahvé que Sara y Rebeca padecieran esterilidad? ¿Por qué creen? Para que se acerquen a Dios. Para que se acerquen a Dios. Número 1 es por qué estas grandes matriarcas fueron estériles cuando ambas tenían una profecía de parte de Dios de dar a luz hijos para llevar a cabo el pacto. Era para enfatizar
que los hijos son un regalo del Señor. Amén. Todos los hijos son un regalo del cielo, son un regalo del Señor, y el Señor muestra su gracia, su misericordia a través de esos regalos que son los hijos y en los propósitos, ¿no? Y también la otra parte que nos muestra la palabra hoy día es para que los esposos, los hombres, se vuelvan en oración al Señor y oren. El Señor, cuando ve esas oraciones, el Señor va a contestar. Entonces vamos a ir al verso 22 otra vez para ver algo. Cuando Rebeca finalmente estaba embarazada, pero no todo estaba bien en su vientre, estaba angustiada por esa sensación física de estos dos niños que luchaban en su matriz. La palabra que luchaban en su matriz, la palabra hebrea es ratzatz, ya, que significa aplastar y oprimir. Ya, todo esto tienes que tomar para cuando yo vaya diciendo, tú sepas cómo. Lo voy a decir de una vez. Nosotros tenemos dos naturalezas, ¿no? Entonces, una quiere aplastar y oprimir. ¿Cuántos se han sentido oprimidos a la hora de obedecer al Señor en algo? Quieres obedecer en algo al Señor y vienen tus luchas personales, ¿no? Ese Esaú que tenemos todos dentro de nosotros, que quiere oprimir a Isaac, a tu Isaac, ¿no? A Jacob. A Jacob lo quiere oprimir. O que, por ejemplo, hablando más allá de nosotros, que esa parte de que estás caminando en el Señor y vienen las voces de tu esposo, de tu suegra, de tus parientes, de tus amigos, que te dicen, no vayas a ese lugar, ahí celebran fiesta, ahí hacen esto, ahí hacen el Shabbat, no vayas, te estás fanatizando. Entonces tú empiezas a pensar y dices, creo que me estoy fanatizando, creo que estoy yendo a un lugar equivocado, mejor me voy a otro lugar. No le hagas caso a esas voces, esas luchas siempre van a haber. Tú tienes que saber en quién has creído y de ahí nadie te puede mover. ¿Amén? Amén. Esa es la victoria del creyente, saber en quién has creído, aunque vengan miles de voces arengadas por Satanás para hacerte salir del propósito de Dios. Eso es, yo lo he tenido 1000 veces, pero me he puesto los tapones. No escucho, no veo nada. Yo sigo caminando, mirando a mi Señor, porque sé quién me ha llamado, quién me ha revelado el Shabbat, quién me ha revelado mi identidad, quién me ha revelado que las fiestas son mi mapa de ruta para llegar a esa tierra que le prometió a Abraham. ¿Amén? Eso es. Entonces, en las escrituras, en la palabra, esta palabra ratzatz, que significa aplastar y oprimir, se usa para describir encuentros físicos fuertes. ¿Qué dijo Pablo? El bien que quiero hacer no lo hago, más bien hago lo malo, ¿no? Porque él tenía todos tenemos esas dos naturalezas, ¿ya? Y también vamos a tener los enemigos externos. Entonces vemos que cuando Rebeca fue a consultar en hebreo, significa que fue a buscar al Señor. Y el Señor le respondió diciendo que estaba embarazada de 2 niños, los cuales iban a establecer 2 naciones o 2 grupos de personas. Entonces, entre líneas, ya podemos ver que desde el vientre había una enemistad preestablecida entre ellos dos. Hasta el día de hoy hay un celo, una envidia, una enemistad, una lucha de simientes contra los judíos y contra los árabes. Si tú vas a Israel vas a ver la ciudad dividida. Los palestinos son los árabes. Ellos dicen que esa es la Palestina, que ellos también son los hijos de Abraham, y lo son. Pero ellos no son los hijos de la promesa. Amén. Uno solo es el hijo de la promesa, Isaac. Por eso es que Abraham le dio todo al hijo de la promesa. No va a heredar, sí, van a ser salvos, pero quien va a heredar es Isaac, ¿ya? El hijo de la promesa es Isaac, y Isaac tuvo a Jacob, ¿no? Esaú no. Esaú tiene que convertirse, pero no va a ser así. Entonces vemos que el Señor respondió diciéndole que 2 naciones o 2 grupos de personas estaban en su vientre, gracias Amelita, Jacob y Esaú, ¿no? Estaban en enemistad, estaba estableciéndose ya que el Señor iba a hacer que ella vea quién salía primero, y la herencia del primogénito iría al más joven y el mayor iría a servirlo. Entonces vamos a seguir viendo. Esto no podía suceder pacíficamente, ¿ya? Esto no va a suceder pacíficamente, proféticamente hablando, cuando se suscite la Tercera Guerra Mundial,
cuando se suscite la batalla del Armagedón, cuando veamos la aparición del anticristo, que es Edom, ¿ya? Vamos a saber que esto no va a ser pacífico. Israel, cuando tú veas que Israel está firmando el tratado de paz, porque todos se confunden, ya firmó, no, el tratado de paz por tierra, cuando Israel ceda tierra a los árabes o con el que firme, tú vas a ver que el que firma, ese es el anticristo. Ahí tú vas a saber que empezó a cumplirse la profecía de Daniel, que dice 7 semanas, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Ahí sí vamos a poder contar los tiempos, ¿ya? Pero dice la palabra que también serán acortados por causa de los escogidos. Entonces esto no podía suceder pacíficamente. Sin embargo, Dios dice que desde el principio vemos orquestando todo esto, incluso cuando el Señor empezó a crear el universo, trajo orden en el caos, ¿no? Orden en el caos, disipó la oscuridad con la luz, y así este mismo concepto o principio bíblico va sucediendo a través de los años, y los hombres tenemos que elegir caminar con Él o caminar en las tinieblas. Por eso es que hay un libre albedrío. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí a través de estos dos hijos, Jacob y Esaú, esta es la historia del Señor, y vamos a corroborarlo con Isaías 46, 9 al 13. ¿Quién lo quiere leer? A ver, Karencita, Isaías 46, 9 al 13. Uh-huh. ¿Ya? Sí. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Amén. Entonces vemos cómo el Señor nos muestra algo profético. ¿Por qué? Porque toda esta es la historia del Señor. Y dice aquí, yo soy Dios, dice, ¿no? En el 46, 9, el Señor, Él mismo dice, yo soy Dios, no hay otro fuera de mí. Yo soy Dios y no hay nadie como yo, que declaro el fin desde el principio. ¿Qué quiere decir este versículo? Que declaro el fin desde el principio. Dice la palabra en el verso 9, como cuando hemos empezado este estudio hemos visto que el Señor en la primera semana de la creación ya lo declaró todo, ya lo hizo todo, ¿ya? Y por eso dice la palabra en el verso 9, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir. Miren, que anuncio lo por venir desde el principio. Vemos que estamos en el capítulo 25 de Génesis, y el Señor nos está anunciando a través de estos dos hijos que iba a haber una lucha de simientes. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, ¿qué dice el Señor? Mi consejo, mi espíritu de consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Dice que llamo, y aquí entramos nosotros, miren lo precioso, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y yo lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios todo lo que piensa lo ejecuta. Amén. Oídme, dice, duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. ¿Quién es su justicia? Yeshua. Y no se alejará de mi salvación, que es Yeshua, y no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Ahí está,
Dos palabras claves, ¿no? Sion y Jerusalén es lo mismo. Entonces vemos que acá el Señor está diciendo que Él tiene un propósito, esta es su historia, y donde nosotros entramos aquí, que llamo desde el oriente al ave. ¿Qué ave? Dice que Israel es comparado con una paloma incauta, como una ave. En otras versiones dice como una paloma incauta, como una ave. Entonces, tú y yo, ¿cómo hemos venido? ¿Cómo has llegado acá? No es porque Él dice, ¿no? Que llamó desde el oriente al ave. El Señor nos llama a través de cada uno de los que podemos hacer escuchar su voz. Por eso, esto es el evangelismo. Háblale a otros de boca a boca. Karen trajo a Melita, Karen trajo a Carito, o Susanita trajo pero por los dos lados, ¿no? Caro le estaba predicando Karen y también Susanita, pero por el lado de Susi vino, pero ¿quién usó a Karen? ¿Quién usó a Susanita? ¿Quién usó a Caro para hablarle a Elcita? ¿Quién usó? El Señor. ¿Ya? Para que nadie se gloríe. Pero lo lindo es ser un instrumento del Señor y decir, Señor, yo le voy a hablar a ella, aquí, allá. No importa si te dicen, no, pero dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Él es el que te llama, tú estás acá porque el Señor te ha llamado. Y quiero que entiendas también, no se trata de irme a la iglesia que a mí más me gusta o a mí me parece. Dios cuando te llama, te va a poner en un lugar donde tú vas a crecer, donde tú vas a dar fruto. No escoges tú, en pocas palabras, escoge el Señor el lugar donde te vamos a criar, o te vamos a cunar, o te vamos a dar tus buenos teteros de Torah, ¿no? Y tus buenos chupones de consejos para que tú te calmes, porque a veces queremos las cosas rápidas. Entonces ahora sí vamos al verso 26 y 34. Finalmente nace Jacob y Esaú, ¿no? Vamos a volver a Génesis 26, 34. No, sí, versículo 26 dice, y aquí está. Yo lo voy a leer en el 24, dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. O sea, los gemelos son exactamente iguales, pero aquí nos muestra otra cosa la palabra, ¿no? Los gemelos son exactos de cara, los mellizos no, ¿no? Dice, aquí gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, o sea, como si tuviera como si tuviera una chompita, un abriguito en el original dice que es como si tuviera un abriguito de piel roja. O sea, miren, un bebito lleno, así un pelirrojo, ¿no? Salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú significa rojo, velludo, y también está hablando de esa nación llamada Edom. Edom, ¿se acuerdan? No tengo acá, no tengo la figura. ¿Ya? Cuando se cumplieron los días, aquí los mellizos de su vientre. Ahora bien, el primero salió rojo, todo como una prenda peluda, como si tuviera un abriguito peludo, y lo llamaron Esaú. Después, entonces, ¿quién nació primero? Esaú. ¿Se acuerdan que nació primero Esaú? Él era el mayor, ¿no? ¿Y qué dice? El menor servirá al mayor, dice la palabra. Después salió su hermano con la mano asida en el calcañar, ¿no? De Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. E Isaac tenía 70 años cuando Rebeca dio a luz. Cuando los niños crecieron, dice que Esaú se hizo diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Entonces vemos en el verso 25, a la luz de la palabra, que el hijo primogénito fue Esaú. Fue llamado así porque en hebreo su nombre significa Esa, ¿no? Que significa peludo o velludo. Y Jacob, que es Jacob, significa el suplantador, o el que se agarra del talón o del calcañar, ¿no? Este segundo hijo nació, el segundo hijo que nació fue el que Dios predestinó para heredar las bendiciones del pacto, y se llama Jacob, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿cómo puede ser que Dios, si es justo, si es bueno, por qué Esaú, que fue el mayor, no heredó la primogenitura? Pero vamos a ver que la primogenitura se puede perder, ¿no? En hebreo, Jacob es Jacob y significa talón o suplantador. Más tarde, no está en esta enseñanza, pero más tarde sabemos que su nombre será cambiado a Israel.
¿no? Jacob es el padre de las 12 tribus, literalmente, de los 12 hijos, literal, en carne y hueso. Pero cuando Dios le cambia su nombre de Jacob a Israel, empieza la profecía a correr donde nos alcanza a nosotros. Ya no son solamente los 12 hijos literales, sino ya las 12 tribus. Cada tribu con su tribu, cada tribu tiene sus descendientes. Judá son los judíos, uno de las 12 tribus empiezan a tener sus descendientes, que los vemos, están ahí, están en Israel, y después tenemos la bendición, que eso cuando lo estudiemos se van a maravillar, de José, que Jacob prohija a sus 2 hijos, a Manasés y a Efraín, ¿no? Y ahí estamos nosotros, ¿no? Que somos los incontables, pero que al final de los tiempos, estas 12 tribus, vamos a saber nuestra identidad. Ahorita estamos como las 10 tribus perdidas, encontradas, pero cuando sea el tiempo de entrar a la Nueva Jerusalén, cada uno va a entrar por su tribu. Ahí vamos a ver cómo lo hará, no lo sé, es un misterio, pero Dios nos va a hacer entrar a cada uno por nuestra puerta. Entonces vemos que Jacob, que es el suplantador, más tarde su nombre será cambiado a Israel. Y lo lindo de esta historia es que él va a cambiar porque él va a luchar con Dios. Y Dios quiere que tú luches para darle muerte a tu carne, pueda ser Israel, que tú puedas circuncidar tu corazón. Entonces vemos, aquí sí tengo la figura, mira Carito, la figura. Pero después ya lo mandaré a los dos. A los dos. ¡Qué belleza! Cuando son mellizos, ¿no? En una sola bolsa, ¿no? ¿Y cómo estarían peleándose ahí? ¿No? Pero vamos a conocer un poquito aquí nos vamos a quedar, vamos a ver vamos a conocer un poquito la historia de ellos, ¿no? Esaú y Jacob, vamos a descubrir sus rasgos, ¿no? Esaú dice en el verso 27 que se hizo un diestro en la casa, hombre de campo. Esta frase, diestro cazador, no es algo positivo, ¿no? No es algo positivo. ¿Por qué? Porque a Esaú lo coloca en la compañía de hombres malvados como Nimrod. ¿Se acuerdan que Nimrod era un cazador conocido por su destreza para matar? Miren cómo los árabes matan, decapitan. Eso es, tienen su ADN eso, ¿ya? Él fue un diestro cazador. Mientras Jacob, miren a Jacob, habitaba en tiendas, Carito, ¿ya? Jacob habitaba en tiendas. Después les voy a mandar las figuras, chicas, no puedo hoy día hacer esto. Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. ¿Qué quiere decir habitar en tiendas? Sí, o sea, una tienda es esto. ¿Se acuerdan la semana pasada cómo su padre, ¿no? Jacob llevó a Rebeca a la tienda de Sara? Porque en la tienda, ahora vamos a ver, la tienda es un lugar de unción, ¿no? O sea, por eso dice, en la vida de Sara, como varias vidas, la vida de Sara continúa a través de su hijo Jacob y de su nuera. Entonces, Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas, ¿no? Y hay un contraste entre Jacob y Esaú. Esaú dice que era un diestro cazador, le gustaba matar, ¿no? Pero no en lo bueno, ¿no? Sino en lo malo, ¿no? Pero la palabra que Jacob era un hombre pacífico, es la palabra tam, que está en el diccionario Strong, es la palabra 8535, y significa perfecto, sano, completo, moralmente inocente, que tiene integridad, que es moral y éticamente puro. Pero ¿cómo? Me dirán ustedes, si él era el suplantador, desde que nació salía agarrándole el talón a su hermano, él es un ladrón. No, todos los historiadores lo ponen así, pero él amó la primogenitura y la consiguió. El que ama las cosas de Dios se va a poner en lugar de preeminencia. No serás cola, sino serás cabeza. Amén. Entonces, esa es la diferencia. Él todo lo que no le agradaba a Dios, todo lo que venía de Nimrod, y lo sabía muy bien, porque por su abuelo Abraham, que le debe haber contado la historia, porque hasta los 15 años estuvo Abraham con ellos, él sabía la historia de primera mano, pero no le importó, él era un diestro cazador, ¿ya? Mientras que el otro,
que el suplantador, entre comillas, Jacob, era pacífico. Y dice que, nos dice la palabra que él vivía en tiendas. Esto, las palabras tiendas es la palabra Ohel, O-H-E-L, Ohel, que habla de una tienda ordinaria o una tienda sagrada como el tabernáculo. Entonces estamos viendo que el que vive en tiendas es alguien que vive bajo la Torá, bajo los principios del Señor, porque también representa un tabernáculo o una tienda de reunión donde se reunía el Señor con el pueblo, que lo vamos a ver en Éxodo. Entonces vemos que lo que el Señor vio en estos dos hermanos cuando le habló a Rebeca, le indicó que el segundo hijo, a través del cual él iba a luchar con él, iba a transmitir su promesa. ¿Por qué? Porque la promesa es para el obediente, el que vive en tiendas. Nosotros ahora no tenemos una tienda. Los que viven bajo el tabernáculo. ¿Se acuerdan la última fiesta de tabernáculos? Que teníamos que estar 7 días debajo del tabernáculo. Ya, eso es vivir bajo los principios de la Torá. No solamente es la carpa, eso es eso es algo físico, pero el corazón, ¿quién te está enseñando? ¿De qué te estás nutriendo? ¿No? Entonces vemos que, vamos a ver, que Jacob y Esaú tienen naturalezas diferentes. Esaú representa, ahora vamos a tomarlo como para nosotros, Esaú representa al hombre de mente carnal, ¿ya? Que sus deseos son la carne, los deseos son terrenales y los deseos terrenales gobiernan su vida. Y así hay muchos creyentes, ¿ya? Jacob representa al hombre íntegro. Sorprendentemente, aunque su nombre significa suplantador, él es reconocido por el Señor como alguien puro moralmente, un hombre que Dios puede usar para traer la gran redención, ¿ya? Y vemos que después Esaú vende su primogenitura. Entonces todos podemos ver que él no se estaba muriendo de hambre, era mentira, no, o sea, no había hambruna, pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho, me muero de hambre? ¿No hemos dicho? Yo a cada rato digo, me muero de hambre, me como una vaca, me como algo, ¿no? Me como un panetón, ¿no? Entonces, este hambre que él tenía era carnal. Tuvo en poco la primogenitura. Él nació con la primogenitura, pero la historia también nos muestra a Jacob el oportunista, el interesado. Pero si nosotros miramos bien de cerca, Esaú le dijo a Jacob, por favor, dame ese guiso rojo porque estoy hambriento, ¿no? Entonces por eso es que se llamó el guiso rojo, habla también de su naturaleza edomista. Edom, rojo, ¿no? ¿Se acuerdan que él era rojo, nació como una pelliza rojo? Pero Jacob dijo, primero, antes de dártelo, tus deseos de la carne, véndeme tu primogenitura, véndeme. Esaú dijo, estoy a punto de morir de hambre, ¿para qué quiero mi primogenitura? Muchos creyentes, ¿cómo lo puedes aplicar esto? Muchos creyentes, el enemigo nos va a mostrar una bandeja de plata llena de cosas deliciosas. Fornicación, coima. Si te agarra un policía y quieres salir de eso, en vez de pagar los 1,000 soles no sé ni cuánto será la deuda de una infracción, pero tienes que pagar 700, mejor le doy su propina, o mientes en cositas pequeñas, entonces ahí estás usando tu carne, ¿ya? Entonces Esaú le dice, estoy a punto de morir, entonces ¿de qué me sirve la primogenitura? Ya, soy creyente, pero pásame esta, Señor. Hay un creyente que dice, no mires este pecado, Señor, soy tu hija que te amo, pasa por alto. Falso, Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿de qué me sirve la primogenitura? Cada vez que nosotros cedemos al otro lado, no siempre, pero en algunas cosas que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos vendiendo nuestra primogenitura. Y dice la palabra en el verso 30 del 31 y 34, así menospreció Esaú su primogenitura. La primogenitura era todas las bendiciones corriendo en su vida. No menosprecies tu primogenitura, iglesia. Las bendiciones que tienes son más allá de lo que tu mente puede captar. Las bendiciones que el Señor tiene para nosotros son grandiosas y preciosas promesas para nuestra vida, y no solamente para nuestra vida, para nuestros hijos. Cuando tú cortas también la bendición para ellos. Entonces, no vendas tu primogenitura.
¿no? Entonces, la primera vez que yo leí esto, después decía, qué sinvergüenza este Jacobo, y este es Jacobo el suplantador, ¿no? Cómo se aprovechó de su hermano, que se muere de hambre, para robarle el derecho de su primogenitura. Eso fue cuando yo era un bebé. Y hice un escándalo en la clase de Génesis. Decía, pero ¿cómo es posible? Y le guiaba y hacía todo eso, ¿no? Pero no, él no se estaba muriendo de hambre, ¿no? Si nosotros estudiamos cuidadosamente, vamos a ver que esta imagen se aclara. Primeramente, Esaú estaba viniendo del campo, no se estaba muriendo de hambre. El campo representa el mundo. La palabra traducida como hambriento es la palabra ayef, con Y y F al final, que se traduce como cansado y exhausto, no solamente hambriento, es cansado y exhausto, y vemos que débil y cansado, y ahí tenemos que tener cuidado. En nuestra debilidad y en nuestro cansancio, el enemigo empieza a jugarnos mal, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, me fui tempranito a traer fruta, ¿ya? Para invitarles, y le digo, Sandrita, sal rápido del carro para poder, ¿no? Y se chanca el carro, o sea, pasa una bicicleta y se va al suelo. Entonces, a veces cuando estás cansado, ¿no? Cuando no has comido, no piensas bien. La gente dice, estoy famélico, no puedo ni pensar, ¿no? Entonces, él mataba a los animales del campo para comer, llegó cansado del campo y vio el guiso listo de lentejas de su hermano. Y de aquí sale que los judíos comen lenteja todos los lunes, pero no es para tener suerte, por favor, no hagan eso, ¿ya? Su deseo también olía bien, ¿no? Y entonces vemos que Jacob probó a su hermano, ¿no? Con esta oferta escandalosa de cambiarle el guiso de lentejas por su primogenitura, y él tuvo en poco las cosas de Dios y así lo vendió, y ahí vemos el corazón de Saúl, que revela, ¿qué es lo que nos revela en este intercambio? Cuando Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir, entonces he aquí, ¿de qué me sirve la primogenitura? Se mostró a sí mismo como un hombre con sus apetitos incontrolables, cuyo fin era la destrucción. Su Dios era su apetito, su estómago, y esta historia lo pone a él, como dice en Filipenses 3:19, que él menospreció totalmente las cosas del Señor, ¿no? Mostró un absoluto desprecio por lo que es el Señor. Él era un sensual, un calzador voluble, impulsivo, que solamente quería agasajar su carne, ¿no? Y esto es lo que el Señor nos muestra a través de Esaú y Jacob, ¿no? Y nos muestra también que nosotros tenemos esa misma carne, esa naturaleza pecaminosa, que es hostil a la Torá de Dios, y no cuando no queremos sujetarnos a su autoridad, ¿no? Como dice en Romanos 8, del 6 al 7. También tenemos el Espíritu de Dios, que responde al Espíritu del Señor, ¿no? Que dice en Romanos 3, cuando nosotros le obedecemos a Él. Pero hay una enemistad clara entre nuestra carne y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nosotros tenemos que escoger si sembramos para la carne o sembramos para el Espíritu. Si siembras para la carne, vas a cosechar destrucción, corrupción, descomposición. Pero si siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Esta es la clase del día de hoy. Aquí nos vamos a quedar. Que el Señor les bendiga. Le voy a pedir a Karencita que cierre la reunión. Y si hay alguna pregunta, las vamos a hacer al final. Ya, acá en Malaquías 1:1 nos explica por qué había una pregunta de parte de Caro, ¿no? ¿Por qué, si Dios es Dios, amó a Esaú y no amó a Esaú y a Jacob? Esa es la pregunta más o menos. Pero la misma palabra lo va a responder. Dice, profecía de la palabra de Yahvé contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, ¿no? Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Miren la pregunta. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé. El Señor pone, para mostrarnos su amor, pone el ejemplo de Esaú y de Jacob. Y dice, y amé a Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus, somos nosotros, ¿ya? Y a Esaú aborrecí,
y convertí. Y ahora está hablando ya, que ¿se acuerdan cuando el Señor dijo, hay 2 pueblos en tu vientre? Ahora está hablando del pueblo otra vez. Dice, a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. Eso es lo que tú vas a ver cuando vayas a Israel, la diferencia. Y abandoné su heredad para chacales del desierto. Cuando Edom, Esaú, Herodes viene de Edom, hay varios personajes, los que quisieron matar también a Mardoqueo, a la reina Esther, también era Edom. Pues Edom tiene un historial en toda la palabra, ¿ya? Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Por más que levanten, ahorita está el mundial, ¿dónde está? En Qatar. Por más que nos muestren, mira nomás, tienen tanto dinero, pero ahí hay una pobreza espiritual, ¿ya? Ellos edificarán y yo destruiré, les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahvé está indignado para siempre, ¿ya? Y vuestros ojos lo verán, dice, y diréis, sea Yahvé engrandecido más allá de los límites de Israel. Ustedes saben que Israel habla de esto. Dice, el Señor dice en otra palabra, en otra parte de la Biblia, el Señor prometió, dice, no haré nacer a un pueblo en un día nació Israel. No tiene ni 70 años, o ya creo que tiene un poquito más, pero es una nación que es verde totalmente, para que se cumpla la palabra que dice, el desierto florecerá, se volverá verde, el sequedal volverá a traer aguas del manantial. Entonces, cuando ellos ven, porque cuando tú vas en el tour te van diciendo y van engrandeciendo al Señor, de ver la diferencia de una línea a otra línea. Cuando vamos a Siria vemos exactamente Israel acá y Siria al frente, totalmente seco, pero miren todo lo que dice acá. Y el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos. Vosotros, oh sacerdotes, primeramente los sacerdotes son los que enseñan, ¿no? Que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Dice, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahvé es despreciable. O sea, tú cuando te vas a acercar a dar una clase, no puedes traer pan inmundo, o pan pasado, o pan copiado. Tienes que dejar que el Señor te dé la palabra, ¿ya? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, y aquí está hablando de nuestras ofrendas, ¿ya? No es malo al Señor darle la mejor ofrenda, si no, no se la des. El diezmo le pertenece al Señor, pero cuando tú le des algo al Señor, si por ejemplo, no voy a hablar de dinero, pero si yo le quiero llevar una silla al Señor, no le voy a llevar mi silla rota, mejor no se la des. Si voy a llevar ropa usada para los hermanos, le voy a llevar la mejor ropa. Si está rota, no se la des, porque ahí entra en esta categoría, ¿ya? Y dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, o sea, lo peor, ¿ya? No es malo, dice el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, preséntalo pues a tu príncipe, dice el Señor. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Yahvé de los ejércitos. Es como regalarle, vamos a hacer Shabbat, ¿no? La Karencita nos ha dado unos maravillosos, espectaculares los pay de limón. Pero ¿qué tal si yo hubiera dicho, ya voy a llevar lo que me sobra, lo que ya se está por vencer o lo que no sale mucho en mi tienda? Eso es llevarle lo cojo. Al Señor llévale lo mejor, no lo que te sobra. Es en esas pequeñas cositas, ¿ya? Dice, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahvé de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros miren lo que dice acá? ¿Quién también hay de nosotros que cierre la puerta o alumbre a mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Yahvé de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, que es oración, y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé, por su gran nombre nomás, por su gran nombre. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Yahvé.
Cuando decís qué alimento es, que este alimento es despreciable, cuídense de no criticar la palabra. Las personas tienden a criticar la palabra cuando el Señor los está enrostrando su pecado. Ay, esa palabra, otra vez, a mí por ejemplo, la obediencia, otra vez está diciendo la pastora la obediencia. No me gusta esa iglesia, me voy. Está corrigiendo. O no me gusta cuando dice la Torá o cuando dice esto. Si no sabes lo que se está diciendo porque eres un bebé, no opines. Miren, a mí el Señor me ha tapado la boca. Decía, Señor, yo ya sé la palabra, yo ya aprendí, he ido al instituto, he hecho todo, Señor, y esto de las raíces, esto de las fiestas, no me entra, Señor, no creo, estaba en esa duda. Hasta que el Señor me dijo, calle toda carne delante de Yahvé y sea Él exaltado. Porque el Señor te va a enseñar, te va a hacer aprender las cosas que está enseñando el Señor, que está en su palabra. Si está en su palabra, tengo que creerlo, ¿no es cierto? Entonces, dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Miren, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahvé de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Yahvé? Maldito el que engaña, y bueno, y aquí habla, ¿no? Del que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Yahvé lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Yahvé, mi nombre es temible entre las naciones. Aprendamos, Dios no te va a pedir lo que no tienes, pero de lo poco que tienes, dale con agrado, con lo mejor. Amén, eso es lo que dice la palabra. No le des lo que te sobra, dale lo mejor al Señor. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Cómo? Hermosa clase. Nos hemos ido por las ramas, pero Dios está moviéndose de esa manera. No, pero esas ramas, Ana,